Hola, mi nombre es Mauro Fuentes y voy a presentarles mi proyecto acerca de la estandarización de entrevistas en organizaciones en México. Como introducción, esta presentación se mostrará la elaboración de un manual y cuestionario en línea diseñados para evaluar el proceso de entrevistas en organizaciones de México. Para la elaboración de este proyecto utilicé diversos conocimientos de materias que conforman mi maestría en psicología organizacional. Algunas de ellas son gestión del talento humano, diagnóstico organizacional y consultoría organizacional. El proyecto que desarrollé fue de la mano junto a Chantes Consultores. Eh, este proyecto representa una contribución al campo de la psicología organizacional, proponiendo un cuestionario en línea y un manual sobre las entrevistas. Primero vamos a hablar acerca de los antecedentes teóricos. En esta sección se hablará de chantes consultores, qué es una entrevista, tipos de entrevista, estructurada, semiestructurada y no estructurada, modelos de entrevista, qué es la estandarización, la importancia de los perfiles de puesto para la estandarización de la entrevista, el rapport, pequeñas, medianas y grandes empresas. Primero hablaremos un poco de Chantres Consultores. Chantres Consultores es una organización dedicada a la consultoría. La manera en que opera es mediante diagnósticos gratuitos a los que otras organizaciones pueden acudir cuando necesiten ayuda. Con este trabajo se pretende implementar una nueva área de intervención en Chantres Consultores, la cual ayude a la estandarización de entrevistas. Ahora hablaremos de los siguientes temas. ¿Qué es una entrevista? Bueno, la entrevista es una técnica de recogida de información y por tanto de evaluación. Las características que diferencian una entrevista de una charla es que se planifica en el tiempo y se realiza con cita previa. Tiene un propósito y una intencionalidad. Los conversadores tienen roles y funciones diferentes. Está el tipo de entrevista que es estructurada, semiestructurada y no estructurada. Después hablaremos un poco de ello. Los modelos de entrevista. Para este proyecto se utilizaron la entrevista BEI y la entrevista STAR. La entrevista BEI, que por sus iniciales significa Behavioral Event Interview, en español sería entrevista de la conducta, y el modelo STAR, que sus siglas representan situación, tarea, acción y resultados. Bueno, la estandarización. Es un proceso para ajustar y adaptar características de un servicio, en este caso el proceso de entrevista. Se pretende que todas las entrevistas sean muy similares y que se lleve un proceso igual en todas. La importancia de los perfiles de puesto. Bueno, cada puesto en una organización desempeña un papel único. Y es muy importante, ya que conocer las cualidades, preparación y diferentes habilidades que posee cada persona puede ayudar para desarrollar la entrevista. El rapport. Es la alianza y establecimiento de una relación de trabajo en la que ambas partes pueden expresar sin dificultad y abiertamente lo que piensan. Esto quiere decir que hay una confianza entre el entrevistador y el entrevistado para que se pueda dar un diálogo con apertura. Pequeñas, medianas y grandes empresas. Bueno, para la estandarización y la realización de este proyecto es necesario considerar el tamaño de la organización para la realización de las entrevistas. El método. Ahora vamos a hablar acerca de planteamiento del problema, objetivos, justificación, participantes, variables o conceptos, escenario de intervención, procedimiento y el cronograma de actividades. Bueno, el planteamiento del problema. El número de pasos en una entrevista es directamente proporcional al tamaño de la organización. Esto quiere decir que en las micro o medianas empresas existe un pobre procedimiento en los pasos a seguir durante el proceso de contratación y entrevista, lo que puede dar como resultado un mal reclutamiento y deficiente desempeño de los empleados. Y las empresas grandes no quedan exentas de esto. Las empresas grandes realizan un proceso de selección muchas veces sin tomar en cuenta las competencias laborales y existen deficiencias de conocimientos. O sea que aunque una empresa u organización sea grande, existen carencias en los conocimientos de los empresarios acerca de los componentes que un buen proceso de entrevista debe tener para llevarse a cabo de manera exitosa.
Por lo tanto, en todos los casos o en muchos casos existen deficiencias en el proceso de entrevista que este proyecto planea atacar. Objetivo general y específicos. Bueno, el objetivo general es desarrollar un cuestionario en línea para evaluar el proceso de entrevistas en empresas mexicanas y elaborar propuestas de intervención basadas en el resultado obtenido. Los objetivos específicos es realizar un cuestionario con escala Likert de 4 respuestas, elaborar propuestas de estandarización de entrevistas a raíz del diagnóstico generado en el cuestionario en línea. La justificación de este proyecto es que va a mitigar fallas. Este trabajo permitirá disminuir las fallas organizacionales que las empresas mexicanas tienen en el proceso de reclutamiento de personal. Otra de las cosas que justifican este proyecto es expandir el área de intervención en Chantres Consultores. Se va a expandir para que la consultoría enfoque su atención y conocimientos en diversas áreas. Como beneficio, se tendrá un mejor desempeño empresarial gracias a una buena selección de personal. Los participantes, desde micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas, las cuales responden el cuestionario en línea y soliciten la asesoría en su proceso de entrevista. Ahora vamos a hablar de las variables y conceptos principales. La entrevista misma es el concepto primordial de este trabajo, debido a que se trabajará en optimizar el proceso que las empresas mexicanas llevan a cabo. El organigrama empresarial es una parte fundamental que será necesaria para conocer la estructura actual de la organización, los tipos de puesto que tiene y los niveles organizacionales con los que cuenta. Los perfiles de puesto es otra variable importante para tener en cuenta, ya que basándonos en las características específicas que requiere cada puesto es como se pueden entrevistar o dirigir las entrevistas. El escenario de intervención va a ser de manera virtual y de manera física. El proceso se inicia de manera virtual mediante la aplicación del cuestionario en línea. Posteriormente, la intervención continuará en las oficinas de Chantres Consultores, que ya es el escenario físico, donde se analizarán los resultados obtenidos a través del cuestionario y se diseñará la estrategia de intervención personalizada. Finalmente, el escenario principal de intervención se trasladará a las instalaciones de la organización que solicitó la asesoría. Aquí lo ponemos como organización externa. El procedimiento. Lo primero es realizar una investigación acerca del proceso de entrevista, entendiendo que existen distintos modelos y tipos de estructuración de esta, además de tener objetivos y requisitos distintos. Posterior a eso está la elaboración del cuestionario con preguntas relacionadas al proceso de entrevista organizacional que va a ayudar a los clientes a generar un diagnóstico con el cual nosotros podemos crear intervenciones. Una vez tengamos todas las preguntas y respuestas e intervenciones elaboradas, se procederá a subir el cuestionario a la plataforma de Chantres Consultores para que las demás organizaciones puedan contestarlo y recibir su asesoría. Aquí está presentado el cronograma de actividades, empezando desde el 26 de marzo y terminando del 2 al 8 de junio, que sería pues, la aplicación de las intervenciones que las organizaciones requieran si es que lo solicitan. Plan de evaluación diagnóstica de seguimiento e impacto. Se tocarán esos temas: evaluación diagnóstica, seguimiento e impacto. Ok. Diagnóstico. Se identificó que un número considerable de organizaciones presenta deficiencias en la conducción de entrevistas laborales. Esto es principalmente a la ausencia de lineamientos y procedimientos estandarizados que orienten el proceso de selección. En muchos casos no cuentan con la formación ni los conocimientos necesarios para diseñar e implementar procedimientos efectivos de selección del personal. Como seguimiento, se realizó una investigación sobre buenas prácticas en entrevistas laborales, incluyendo los pasos recomendados y los errores comunes, dando como resultado un manual y un cuestionario en línea. Se creó un manual que describe el proceso estandarizado de la entrevista laboral, señalando los procesos clave que deben seguirse,
Este cuestionario está pensado para ser utilizado por empresas de todos los tamaños, micro, pequeñas, medianas y grandes. Fue adaptado según las características de cada organización. Cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta que reflejan distintos niveles de cumplimiento, puntuados del 0 al 3. Y el impacto se va a medir de manera semestral y de manera anual una vez concluidas las capacitaciones y adoptada la estandarización del proceso por parte de la organización. Para ello se contempla la posibilidad de aplicar nuevamente el cuestionario diagnóstico con el propósito de comparar los resultados obtenidos antes y después de la implementación del nuevo proceso de entrevista. Procedimiento de la estrategia de intervención. Se tocarán los mismos temas, pero ahora se hablará de cómo fue el procedimiento para realizarlos. Diagnóstico. Lo primero fue revisar la página de Chantres Consultores, donde se encuentran diversos cuestionarios diagnósticos, y después de ahí se buscó un área para poder desarrollar el proyecto. Algunas de estas áreas que Chantres Consultores tiene para dar asesoría o consultoría son asuntos legales, fiscales y laborales, responsabilidad social, gobierno corporativo, administración y tecnologías de la información. Después de haber revisado todas las áreas donde se podía intervenir, se propuso el proyecto de estandarización en organizaciones de México. Una vez propuesto este proyecto, se comenzó con la investigación del estado del arte acerca del proceso de entrevistas en organizaciones mexicanas. Como seguimiento, se comenzó a desarrollar un cuestionario que cubriera todas las áreas posibles para conocer el estado actual del proceso de entrevista que una organización tiene. De la mano o al mismo tiempo, se comenzó con el desarrollo de un manual para realizar entrevistas. Este manual explica paso a paso cómo realizar una entrevista. Y el impacto de este cuestionario manual será medido semestral y anualmente. Como dije en la anterior diapositiva, se podrá contestar nuevamente el formulario para la comparación de resultados. Aquí hay un pequeño fragmento de una pregunta que menciona, de una pregunta del cuestionario que se realizó. Son 13 preguntas en el cuestionario, esta es solo una. Que dice, ¿es realista la descripción de los puestos? Y aquí vienen las opciones múltiples que la organización externa va a poder responder, que es la opción 1 con nivel de cumplimiento nulo, que es no existe una descripción de los puestos. Sigue el nivel de cumplimiento bajo, se tiene una descripción del puesto, solo a grandes rasgos. Nivel de cumplimiento medio, se tiene una descripción del puesto, pero no con todos los datos. Y finalmente el nivel de cumplimiento alto. Sí, se realiza una descripción realista del puesto antes y durante la entrevista. O sí, se tiene una descripción realista de los puestos en las organizaciones de acuerdo a los niveles organizacionales. Cada una de estas 4 respuestas que vaya a responder la organización externa tendrá un resultado simple o una intervención simple. Es decir, si ellos responden, no existe una descripción de los puestos, la intervención simple o el resultado simple será desarrollar la descripción de los puestos, incluyendo responsabilidades, objetivos, lugar en la organización, funciones, desempeño, sueldo, horas de trabajo y características. Y así con cada una de las preguntas y respuestas habrá una intervención única para lo que la organización haya respondido. Consideraciones éticas. Aunque en este caso no recopilaremos datos personales de individuos, sino de organizaciones enteras, es importante mantener la confidencialidad de las respuestas obtenidas por su parte. Cuando acudan a nosotros en busca de asesoramiento en su proceso de entrevista, se les dará un aviso de confidencialidad. Factibilidad y pertinencia de la intervención. Esta intervención es factible ya que se tiene acceso a todos los recursos necesarios para desarrollar una estandarización de entrevista. Esto es porque tenemos grandes bases de datos en la universidad o en diferentes fuentes confiables donde podemos investigar todos los procesos de la entrevista. Es conveniente tanto para la consultoría como para las organizaciones que busquen asesoramiento, beneficiando a ambas partes. Esto quiere decir que una organización que requiera ayuda va a poder tener la ayuda en el proceso de entrevistas, y Chantres Consultores expande su abanico en donde puede intervenir y brindar ayuda. Además de esto, el diagnóstico es gratuito.
Resultados. Esta es una simulación de resultados que se llevó a cabo. Aquí están todas las preguntas, las 13 preguntas que conforman el cuestionario, y aquí está la simulación de resultados que la organización tuvo. Van con el puntaje del 0 al 3. El total de esta simulación fue de 20 puntos, que corresponde a nivel de cumplimiento bajo. Este nivel de cumplimiento se refiere a las organizaciones donde aplican correctamente solo algunas de las etapas de un proceso de entrevista. Es difícil garantizar una selección efectiva de candidatos. Como principal tendencia en los resultados de la organización, encontramos que no existía una consistencia interna en ninguna de las entrevistas. Cada una de ellas era distinta. No se desarrollaba rapport, no se tenía establecida la estructura ni el modelo, no se brindaba un cierre y el personal no conocía la manera correcta de interpretar los tests psicométricos. Como discusión, se determinó que la organización carecía de una estructura definida en su proceso. La entrevista no estructurada, según Segal y Hersen, se realiza en función de algunas líneas muy generales. Se observó que la organización no disponía de un modelo de entrevista predeterminado ni estandarizado al momento de llevar a cabo dichas entrevistas. La entrevista BEI, que fue la que se propuso aquí, según Fernández, es una entrevista semiestructurada en la que el entrevistador indaga sobre experiencias recientes vividas por el entrevistado, con el objetivo de obtener comportamientos concretos. Existía falta de claridad en la definición de los perfiles de puesto. Según Sherman, el análisis de puestos se compone de una descripción del puesto, que es un inventario de diversas funciones o actividades que integran un puesto y que asume que cada uno de ellos incluye 3 áreas laborales importantes: datos, personas y cosas. Conclusiones. La falta de una estructura predeterminada en el proceso de entrevista en la organización representa limitantes significativas que pueden afectar en la eficiencia de una correcta selección del personal. Como el modelo BI con el modelo BI brindamos a la organización una herramienta de trabajo que revela las conductas más significativas de los entrevistados acerca de su experiencia laboral. Encontramos también que la claridad en los perfiles de puesto es esencial para marcar una guía y buscar que se cumplan los requisitos de cada puesto. El desarrollo del presente proyecto incorpora los conocimientos adquiridos a lo largo de la maestría, considerando aspectos fundamentales como el desarrollo organizacional, los perfiles de puestos, así como la teoría y la técnica de la entrevista y gestión del talento humano. Y ahora hablando un poco de las limitaciones y sugerencias, es que la principal, no hubo una investigación de campo, todo fue una investigación en artículos y bases de datos. La falta de experiencia por parte mía es una gran limitación que considerar, ya que soy muy joven y apenas estoy terminando la maestría. Como propuesta de mejora, considero que se puede desarrollar una investigación de campo en organizaciones donde tengan un impecable proceso de entrevista y desarrollar un apartado en Chantres Consultores dedicado a la consultoría en manuales organizacionales y perfiles de puesto, ya que este proyecto va dedicado solo al proceso de la entrevista misma. Se van a brindar consejos o apoyo en la parte de antes y después de la entrevista, pero esa no va a ser el área principal de intervención. Estas son las referencias que utilicé y con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias por su atención.